La violación y el asesinato de una adolescente en un popular balneario de la Argentina se convierte en noticia nacional. Presentaba quemaduras, presumiblemente cigarrillos o elementos candentes y golpes en distintos sectores del cuerpo. El hijo de p*** mató a mi hija, qué macabro y qué prolijo que es, porque me llamaba la atención cómo se había tomado el tiempo de doblar tan prolijamente estos pantalones. La familia de la víctima, con el apoyo de vecinos y turistas, pide justicia. Pero para resolver el crimen en la playa, los investigadores deberán capturar a un prófugo y estudiar el comportamiento de insectos. Es febrero en Miramar, una ciudad balnearia del sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí, todos los veranos, miles de turistas disfrutan de sus vacaciones. La playa de día y la disco por la noche. Ella había salido con un pibe que se llama Marol, de apellido. Y ella quería localizarlo. La única forma de localizarlo era ir a la costa, donde están los boliches bailables. Ella sabía que esa noche él iba a estar y quería reconquistarlo. Cuando me levanté y no estaba, le pregunté a Laura qué había pasado. Me dice, no, quédate tranquilo, se fue a dormir en la casa de Verónica. Hace 24 horas que Natalia salió de su casa. Sus padres comienzan a preocuparse. Y se hizo la tarde y yo digo, Gustavo, le digo, mira, todavía no vino Nati. Y me dice, ¿qué hora es? Las 6 de la tarde. Vamos a la casa de Verónica y nos dice, se fue a la casa de Lorena, que fue con la otra chica que había salido. Ahí empezaron los problemas. O sea, ahí empezamos a ver que algo no funcionaba bien. Natalia no está en casa de su amiga Lorena. Luego de buscarla en el hospital, los padres de la adolescente acuden a las autoridades. Cuando entramos a la comisaría, ya en un estado bastante desesperado, empecé a darme cuenta de que algo no andaba bien respecto de la comisaría. Nos pidieron que describiéramos cómo era su atuendo, su ropa, una y otra vez, y empiezan a armar la carátula como fuga de hogar, y yo digo, no se fugó, no tenía ningún motivo. Las horas pasan. Natalia no aparece. Algunos amigos y conocidos creen que pudo haberse ausentado por propia voluntad. Otros especulan con una pérdida de memoria. Y los menos optimistas piensan en algo peor. Se empezó a barajar la posibilidad de que una persona con antecedentes penales, después sería identificado como Gustavo Fernández, alias El Gallo, habría estado en alguno de los locales bailables en los mismos momentos en que esta chica y podría haber tenido algún tipo de contacto con ella. La policía de Miramar procede a la aprehensión de Gustavo Fernández. Fernández viene a dar una versión acá que fue confirmada a medias y señaló que efectivamente había estado con la menor, que la había visto, que había conversado. Y que después, cuando él decidió irse para su domicilio, para su casa, la menor hacía lo propio aparentemente algunos metros más adelante que él, y que fueron abordados por una patrulla policial. Pese a las sospechas, la policía alega no tener pruebas que incriminen a Fernández. Me dicen que al Gallo Fernández lo liberan. Digo, pero ¿cómo van a liberar si es la única persona que me dicen que sabía dónde está Natalia, que es la última persona que estuvo? Teníamos datos o algunos testimonios que nos indicaban a Fernández como una persona que habría estado en momentos previos a la desaparición forzada, pero nada más. En Miramar, Argentina, una adolescente sale a bailar y desaparece. Las autoridades locales interrogan a un sospechoso, pero no tienen pruebas en su contra. La policía bonaerense y la prefectura naval inician una intensa búsqueda. Se habían dispuesto una serie de rastrillajes en una zona que es conocida en Miramar, que es el vivero de Unícola, concretamente el vivero de Unícola Florentino Meguino, con resultados negativos.
Paralelamente a la investigación en curso, vecinos y turistas salen a las calles en apoyo a la familia de la adolescente desaparecida. Corrimos toda la casa de mi mamá, creo que fue esa misma noche, con las fotos que teníamos, que eran fotocopias, y repartíamos y le preguntábamos a alguien si la había visto. Percibía que había pasado algo grave. Esto era la situación. Estaba inquieto. Al cabo de 4 días, el cadáver de una joven es descubierto por un vaquiano cerca del vivero municipal. Era imposible que después de haber hecho los rastrillajes, por más mal que lo hubieran hecho, no hubieran encontrado a la menor en ese lugar. Era evidente que había sido colocada y que el cuerpo había sido medianamente enmascarado con hojas y con ramas del lugar. El cuerpo de Natalia Melman es hallado en medio de la densa vegetación debajo de unas ramas. Está totalmente desvestida y su cara no se podía reconocer. Veía como que tenía una mordaza en su boca y la reconocí solamente por los pantalones. El hijo de p*** que mató a mi hija, qué macabro y qué prolijo que es, porque me llamaba la atención cómo se había tomado el tiempo de doblar tan prolijamente estos pantalones. Digo, qué siniestro. A partir de ese momento, Gustavo Melman no se separa de los restos de su hija. Nosotros nos encontramos con el cuerpo en estado de avanzada putrefacción. El grado de putrefacción nos daba entre 3 días y medio o 4 días y medio. Era evidente de que la muerte se produjo muy cerca de la desaparición. Era evidente que había muerto por una asfixia mecánica, tenía un dogal, un lazo improvisado en el cuello, que era el cordón de una zapatilla. Les hicieron hisopado de todas las cavidades para ver si había restos de semen. Todo daba para pensar en un acceso sexual. Se estableció también que presentaba quemaduras, presumiblemente de cigarrillos, y golpes en distintos sectores del cuerpo. Y todo eso trascendió la idea de la posibilidad de la participación de más de una persona. El avanzado estado de descomposición dificulta la obtención de posibles indicios de materia orgánica en el cuerpo de Natalia Melman. Cuando un cuerpo está en avanzado estado de putrefacción, significa que todo el material que lo compone, todo el tejido biológico, las células están degradadas, están destruidas, y por lo tanto todo lo que haya en el interior de la célula, entre otras cosas el ADN, estará destruido. En estos casos hay que tener una precaución especial y trabajar con mucha atención en el laboratorio, tratando de obtener material que no esté degradado, que no esté destruido. La policía se dispone a interrogar a Gustavo Fernández por segunda vez, pero no le encuentran en los lugares que suele frecuentar. Fernández se convierte en prófugo de la justicia. El fiscal Paguela emite una orden de allanamiento en su vivienda. Ese allanamiento arrojó como resultado, al menos, el secuestro de una prenda de vestir, que era una campera, que había sido lavada, estaba oreándose, y se estableció que, mediante técnicas de un reactivo llamado luminol, presentaba manchas de sangre en distintos sectores de la prenda. Además de la prueba de luminol, en el laboratorio de genética, los peritos identifican material orgánico de al menos 4 personas en el cuerpo de Natalia.
El éxito del análisis genético estriba en la cantidad y calidad de material que se pueda obtener de ADN. No siempre se puede garantizar a priori que el análisis va a resultar positivo, en tanto en cuanto el ADN tiene unas características especiales que deben de ser preservadas y que en los casos criminalísticos está muchas veces alterada. En Miramar, Argentina, peritos de genética encuentran material orgánico en el cuerpo de una adolescente que fue violada y asesinada brutalmente. Aún no pueden determinar si es posible extraer ADN de estas muestras. Mientras el único sospechoso se ha dado a la fuga, los investigadores del caso solicitan otras pruebas periciales. A mí me remitieron una muestra de insectos tomada durante la autopsia, en la cual yo encontré larvas de una especie de mosca metalizada que aparece no sobre cadáveres recién muertos, sino sobre cadáveres recientes que han estado encerrados o en sombra profunda. Con las pruebas de entomología se intentará determinar si Natalia fue asesinada en el mismo lugar donde las autoridades encontraron su cuerpo, o por el contrario, fue trasladada hasta allí luego de ser asesinada. Resultaba claro que ese cuerpo tendría que haber sido colonizado en pocas horas por la mosca verde, es decir, por primarias puras, si hubiera estado así desde el momento de la muerte. Entonces, para encontrar una dominancia de la mosca que aparece en interiores, yo tenía que pensar que ese cuerpo había quedado oculto, por lo menos un día, en el interior de una vivienda o algún lugar similar. Más tarde, esta hipótesis es sustentada por testigos anónimos que llevan a las autoridades a una vivienda en el sector de Copacabana, propiedad de un agente de la policía municipal. Una casa deshabitada que era utilizada habitualmente para llevar mujeres, es decir, para tener encuentros sexuales, un lugar propicio para llevar a alguien y no ser visto. Las autoridades allanan el domicilio. La perra se mareaba porque había gente que había pasado por ahí y habían orinado, defecado y se mareaba, pero asegurada de que había encontrado un cabello. En una de las paredes encontramos manchas de sangre y lo más importante, después se obtuvieron muestras térreas, tierra del lugar. La muestra de tierra de la casa es comparada con la encontrada en los pantalones de la víctima. Y a partir de la intervención de Polichuk, un geólogo que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, se estableció que esas muestras que él obtuvo de esa casa de Copacabana se correspondían con las que tenía parcialmente la chica. El grado de certeza que se obtuvo de eso fue muy importante para establecer que la chica estuvo en ese inmueble. Gustavo Fernández finalmente es apresado. Ahora voy a declarar ante un juez. En su declaración involucra a 3 policías municipales. Cuando declararon, negaron absolutamente cualquier participación en el hecho y alegaron en defensa de sus intereses que o bien no se encontraban en las dependencias policiales donde prestaban servicios, estaban en otras funciones o estaban en funciones cumpliendo algunas otras diligencias. 4 sospechosos presuntamente involucrados en la violación y asesinato de una adolescente argentina son aprehendidos. Todos se declaran inocentes. A partir ya de estar instalado el tema de la intervención o la presunta intervención de policías, se verificaron todas aquellas cuestiones que tenían que ver con las comunicaciones telefónicas que pudieran haber entablado el día del hecho y días posteriores los policías que estaban siendo objeto de la investigación. El fiscal Paguela igualmente ordena investigar los vehículos de trabajo y particulares de los detenidos.
Después de establecer que uno de los imputados tenía un vehículo Volkswagen Gol, fue examinado pericialmente y se estableció que había en el parasol y en algún otro elemento más del habitáculo manchas compatibles con sangre, que se correspondía con el material genético de la víctima. Era la prueba que edificaba la participación de estas personas, que después se vieron coronadas a partir de pericias de ADN que se hicieron a partir de muestras obtenidas del cuerpo de la víctima. Que permitieron demostrar la correspondencia entre el material genético de la víctima y de los imputados, o de prendas de los imputados, como en el caso de Fernández. En el juicio se pudo probar de que Natalia había estado con el Gallo Fernández, que habían ido caminando por la calle 35. Ay, ¿qué hacemos, mo? No me molestes. Uy, pará, qué carita, mirá Me que... molesté. Pará, mirá lo linda que estaba. Pará, pelotuda, ¿qué es eso? Me arañás la cara. Te quiero invitar a un lugar, tarada, nada más, vení. Primero, Natalia había sido interceptada por un patrullero y bien empezó su marcha. Te quiero invitar a un lugar, tarada, nada más, vení. Mirá lo que... Me está molestando. No pasó nada, no pasó nada. Me está molestando, yo no le hice nada. Y después, en la calle 35 y 12, había sido cargada. Anselmino la tomó de los pelos, le pegaron un golpe, la cargaron en el patrullero. Acompañante. No voy a la comisaría porque no quiero dormir. El Gallo Fernández evidentemente colabora a cargar a Natalia o a trasladarla del patrullero, y también va con ellas el coche Gol. Natalia es conducida a la casa de Copacabana. Allí es torturada, violada antes de ser estrangulada. Cuatro días después, los asesinos dejan su cuerpo en el bosque cercano al vivero municipal. De mucho dolor, mucho. Mucha ausencia física, ¿no? Es muy duro, muy duro. Yo tengo todas sus cosas conmigo. No puedo ir al cementerio. Mi hija no está ahí. Gustavo El Gallo Fernández fue condenado a 25 años de prisión. Los 3 policías municipales, por su parte, fueron sentenciados a prisión perpetua.